Bienvenidos hermanos a nuestro culto de hoy. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí, porque nos permite estar conectados. Recuerda que agosto es el mes de la Biblia y estamos orando por los de plenitud de vida. Amén. Damos gracias al Señor porque Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha regalado llegar hasta este mes, agosto, un mes muy importante donde nosotros recalcamos el estudio de la palabra de Dios, pero también donde recordamos este mes a nuestros abuelitos, a los hermanos que Dios les ha permitido llegar a esta hermosa edad que es la edad de plenitud. Vamos a iniciar este tiempo. Les saludamos a nombre del pastor Leonides Arteaga, de nuestra hermana Mari Pérez, encargada de misiones, y su servidora encargada de discipulado en nuestra iglesia. Sea usted bienvenido a este tiempo y creo que el Señor va a hablar a nuestros corazones. Vamos a orar. Le voy a pedir a Abel que él ore por nuestros hermanos de plenitud de vida. ¿Sí? Que ores, hijo, para que Dios les fortalezca en todas sus necesidades, en todo lo que ellos sienten, que Dios fortalezca su fe, y vamos a estar orando que el Señor les bendiga. Sí. Dios, te pido que ayudes a los de plenitud de vida, te pido que hagas que les vaya bien, ayúdalos, porque a su edad no pueden hacer muchas cosas. Te pido que les des comida, dinero, te pido que los ayudes. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a ahora alabar el nombre de nuestro Dios, hermanos, con un himno que se llama Creo en la Biblia. Les comentaba que estamos meditando en agosto, mes de la Biblia. La palabra de Dios, la Biblia, es Jesús revelado a nosotros. La Biblia es la palabra escrita. Jesús es la palabra hecha carne. Nosotros como cristianos evangélicos nos distinguimos en nuestra fe en que creemos en la sola escritura, solo la palabra como única fuente de doctrina, y en ella encontramos todo lo que nuestra alma y todo lo que nuestro ser necesita. Les voy a invitar a que cantemos este himno que se llama Creo en la Biblia. Si usted no lo sabe, es tiempo de que lo aprendamos y que sea realmente una verdad en nuestro corazón, que creamos en su palabra. Creo en la Biblia, el libro redentor, pues de Jesucristo muestra el dulce amor. Todos mis pecados ya borrados son, paz y gozo tengo en mi corazón. Creo en la Biblia, libro de mi Dios, música del cielo, para mí es su voz. Me muestra el camino, trae dulce paz. Hallo en la Biblia todo mi solar. Creo en la Biblia, me enseña a cantar cantos de victoria, de su amor sin par. Suaves melodías tengo en mi alma hoy, porque redimido por la sangre estoy. Creo en la Biblia, libro de mi Dios, música del cielo, para mí es su voz. Me muestra el camino, trae dulce paz. Hallo en la Biblia todo mi solar. En la Santa Biblia encuentro santidad, la arriba de Cristo y su voluntad. Todos los que buscan plena salvación hallarán en Cristo esta bendición. Creo en la Biblia, libro de mi Dios, música del cielo, para mí es su voz. Me muestra el camino, trae dulce paz. Hallo en la Biblia todo mi solar. Hoy la Biblia oigamos, mostrando a los demás el amor
de Cristo y su inmensa paz, por la vida nuestra libre de maldad, honrará el divino libro de verdad. Creo en la Biblia, el libro de mi Dios, música del cielo, para mí es su voz, me muestra el camino, trae dulce paz, abrió en la Biblia todo mi solar, me muestra el camino, trae dulce paz, abrió en la Biblia todo mi solar. Toda la paz, todo lo que nuestro ser necesita se encuentra en la palabra de Dios. Quiero invitarles, hermanos, el tema de hoy le puse Cristo, el tema central de la Biblia, Cristo en el Antiguo Testamento. No sé si a algunos de ustedes les ha pasado que dicen, es que para mí leer la Biblia es aburrido, es pesado leer la Biblia. Luego vienen historias que yo ni siquiera entiendo, ni siquiera comprendo. Hay una anécdota, ¿verdad?, que dice que un joven una vez invitó a su papá a la iglesia por primera vez. Invitó a su papá a la iglesia, entonces él dijo, yo espero que hoy el pastor predique un sermón evangelístico donde hable de Jesús, donde hable de todo, de la obra de salvación, de la muerte y crucifixión de Jesús por nuestros pecados. Y justo llegó en un día que el pastor empezó a hablar en uno de los libros de Crónicas, y donde vienen todas las genealogías. Y este engendró a este, y este engendró a este, y fueron sus años tantos, y dice que este joven se quedó como que dijo, ¿cómo es posible? Mi papá no va a querer nunca volver a ir a la iglesia, porque le pareció un sermón aburrido. Y que pues con cierto temor, con cierta angustia le pregunta el joven a su padre, oye papá, ¿y qué te pareció el sermón? ¿Qué te pareció la explicación que hubo en la iglesia? Y el papá le dice a este joven, me gustó mucho, porque ese Dios que tuvo cuidado de que se pusiera por nombre los años, quién fue hijo de quién, es un Dios que verdaderamente tiene amor y protección para sus hijos. ¿De qué nos habla esta anécdota, hermano? Que toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene un mensaje central. Y ese mensaje central es el amor de Dios revelado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que para nosotros a veces hay ocasiones en las que vemos ciertos pasajes de la Biblia. Incluso ahora que estábamos viendo el libro de Josué con los niños, ciertamente hay historias hasta de miedo, hay historias en los jueces tristes, hay historias que nosotros decimos, ¿por qué está esto en la Biblia? Pero la palabra de Dios dice, la misma escritura dice de sí misma, toda la escritura es inspirada por Dios, es el aliento de Dios, es el Espíritu de Dios que se quiere revelar a nosotros. Así que no sé cuántas veces usted haya dicho, el leer la Biblia es aburrido. Y más aún leer el Antiguo Testamento, cuando leemos esos reyes y las crónicas de los reyes, y que este rey y luego salió a guerra con este otro y luego pasó esto, pareciera ser más aburrido. Pero vamos a pedirle a Dios que nos enseñe a través de su palabra a ver a Jesucristo en cada una de las partes de la Biblia. Vamos a ver lo que dice un texto muy conocido, está en 2 de Timoteo, capítulo 3, el versículo 16 y 17. Yo sé que usted ya se lo sabe de memoria. 2 de Timoteo 3, 16. Nos dice la palabra del Señor, toda la escritura es inspirada
por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda, absolutamente toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué significa esto de que es inspirada? Que salió del corazón de Dios, que es el aliento de Dios, que es su mensaje que se quiere revelar hacia nosotros. Cuando nosotros hablamos de toda la Escritura, ciertamente para nosotros aludimos o pensamos que es toda la Biblia. Y muchos dicen, bueno, yo creo que el Nuevo Testamento nos habla de Dios, pero cuando habla de toda la Escritura, habla desde Génesis, todos los libros de Salmos históricos, las escrituras que en ese momento se estaban escribiendo, pero sobre todo se está aludiendo o está refiriéndose al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque era la escritura que en ese tiempo en el que está escribiendo el apóstol Pablo ya estaba escrita. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. El mensaje central de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Dios y su plan de salvación a través de Jesucristo para cada uno de nosotros. Mucha gente dice, no leas el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento ya no es para nosotros que estamos bajo la gracia. Al Antiguo Testamento se dividía en el tiempo de Jesús, se dividía como la ley y los profetas. Había en ocasiones quienes hacían 3 divisiones, la ley, los escritos y los profetas, refiriéndose a los escritos como los libros poéticos, los libros de sabiduría. Pero la escritura, desde Génesis, todo el Antiguo Testamento nos habla de Jesús. ¿Cómo podemos ver a nosotros a Jesús en el Antiguo Testamento? Y esto es algo bien importante que quiero que con la ayuda de Dios veamos, hermanos, y nos emocionemos y busquemos a Jesús en el Antiguo Testamento. A veces creemos que para conocer a Jesús solamente tenemos que leer el Nuevo Testamento, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los Hechos de los Apóstoles. Pero no, la persona de Jesús se revela desde el Antiguo Testamento. En el libro de Lucas, en el capítulo 24, después de que Jesús resucitó, pero sus discípulos estaban aún, no creían que él había resucitado, dice que 2 de sus discípulos iban de camino de Jerusalén a una aldea llamada Emaús. Y en la crisis que ellos estaban, de duda en su corazón, en el que ellos pensaban que Jesús ya los había abandonado, que había sido falso el que Jesús era el Cristo, dice que iban ellos caminando y un caminante se les acercó, que este caminante era Jesús mismo. Y dice en Lucas 24, el versículo 44, dice, y él les dijo, estas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fíjense bien. Y en Lucas 24, ahí el versículo 27, que está antes del versículo que leí, dice, bueno, desde el 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿De qué nos habla la ley de Moisés? De Jesús. ¿De quién hablaron los profetas?
de Jesús, del Cristo. Dice que comenzando desde Moisés, por los profetas, declaraba en todas las escrituras lo que se decía de Jesús. Y estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En San Juan 5:39, Jesús estaba discutiendo con los que se creían muy sabios en la ley. Y sabe que, hermano, esto a veces nos puede pasar a nosotros. En San Juan 5 dice al inicio de este capítulo que estaban discutiendo con él unos de los que eran sabios en la ley. Y Jesús les tiene que decir, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que ustedes creen? Dicen, escudriñen las escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellos querían buscar la vida eterna en las escrituras, pero estaban rechazando a Jesús. La Biblia, usted puede tomarla como para adquirir consejo, y es un libro de consejo. Usted puede tomar la Biblia para conocer de historia, y es un libro que nos da grandes historias. Usted puede tomar la Biblia para tener más conocimiento, pero ¿sabe de qué habla la Biblia? ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Es que usted y yo conozcamos a Cristo y su obra salvadora y su obra redentora, y que le necesitamos a Él como nuestro único y verdadero Salvador. Vimos toda la escritura es inspirada por Dios. Vimos que el Antiguo Testamento nos habla de Jesús. De Jesús se habla en la ley, los salmos, los profetas. Cuando Esteban presenta su primer discurso, cuando es apedreado, cuando es muerto, ¿de dónde empieza él a hablar? Él empieza a hablar desde el Dios de Abraham, que lo llamó cuando él estaba aún en Mesopotamia. Empieza a hablar del pacto, que todo esto lo vemos en el libro de Génesis. Empieza a hablar cómo llamó al pueblo de Israel y los trae, cómo cada parte de la escritura se refería a Jesús. El mismo apóstol Pablo, cada vez que daba un discurso, hablaba de la escritura, hablaba de lo que en el Antiguo Testamento se decía de Jesús. Hay 295 alusiones en el Nuevo Testamento que se refieren a las escrituras del Antiguo Testamento. Es una sola y el mensaje es Jesucristo. Ahora, el Antiguo Testamento nos ayuda a comprender de una manera más profunda la obra salvadora de Jesús. No sé si a usted le ha pasado que a veces ve una película, más sobre todo de esas películas que son secuencia, pero usted ve la 3 y no ha visto la 1 ni la 2. Entonces, en lo que todos dicen, o en lo que todo el mundo dice, ya entiendo, ya comprendo, o se ríen, o dicen, ya entendí esto, y usted se queda como que no comprendo nada. Más o menos así es cuando leemos el Nuevo Testamento aislado de la primera parte. Es como ver una segunda parte sin conocer la primera. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento nos ayuda a entender cuál es la obra de Jesús. Dice que el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir. Gracias a Dios, usted y yo somos afortunados porque ahora tenemos la revelación, que es el Hijo, que es Jesús. Pero para poder entenderlo tal como Él es, necesitamos conocer el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos ver a Jesús. Desde Génesis 1:1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Podemos ver a Jesús como el Dios
creador. Cuando dice la palabra en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En el Antiguo Testamento vemos a Jesús como el creador. Vemos a Jesús como esa promesa que le fue dada a Eva, diciéndole, de tu simiente nacerá uno que le aplastará la cabeza a Satanás. Y finalmente Apocalipsis nos confirma, y Jesús finalmente le aplasta la cabeza a Satanás. Vemos a Jesús como la puerta en el diluvio, ¿verdad? Todos para salvarse. ¿Quiénes fueron los que se salvaron? Los que entraron por esa puerta. Y cuando el ángel cerró la puerta, ya no hubo más salvación. Jesús dice, yo soy la puerta. Vemos en el Antiguo Testamento a Jesús como el Cordero Pascual, como el Cordero de la Pascua, cuya sangre limpia y hace y perdona y hace que el ángel de la muerte no pase por aquella casa que está marcada con la sangre del Cordero de la Pascua. Vemos a Jesús como el pan de vida. Él mismo dijo, yo soy el maná. Ustedes comieron el maná que sus padres en el desierto, que Dios envió a sus padres en el desierto, pero yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Podemos ver a Jesús como esa sombra protectora, como esa gloriosa columna de fuego. No sé cómo más puede ver usted a Jesús en el Antiguo Testamento. Yo lo veo como el pariente redentor, ahora que estamos viendo el libro de Ruth. Para mí, el libro de Ruth me revela tanto a Jesucristo como ese pariente redentor que decide que no era su obligación comprarme, pero Él por amor decidió abrazarme y extender su manto sobre mí y quitar de mi vida esa tristeza, ese luto, para ahora darme una vida nueva. Podemos ver a Jesús cuando usted lea las historias del Antiguo Testamento y lea a los profetas. Usted va a poder ver que Jesús es la serpiente que se levantó en el desierto, que Él es la roca de agua viva, que Él es el ángel de Jehová, que Él es nuestro capitán. Y quiero compartirle un material que a mí me gusta mucho. Dice, ¿cómo podemos ver a Jesús en el Antiguo Testamento? Cuando usted lo vea, los profetas todos dicen, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Él es la palabra, Jesús es la palabra. Los profetas, ¿de quién hablaron? La palabra. Ellos dijeron, así ha dicho el Señor. Jesús se revela en toda la Escritura. Así que, hermanos, les invito a que cuando nosotros leamos la palabra de Dios, busquemos leer no solamente el Nuevo Testamento, busquemos leer también el Antiguo Testamento, pero que cuando nosotros lo estudiemos, también pensemos, ¿cómo me habla este pasaje acerca de Cristo? ¿Qué me dice este pasaje de la persona de Jesús y de mi salvación? Dice este material, en Génesis, Cristo es la simiente de la mujer. En Génesis, Cristo es la simiente de la mujer. En Éxodo, Él es el Cordero Pascual. En Levítico, Él es nuestro sumo sacerdote. En Números, Él es la columna de día, la nube de día y la columna de fuego en la noche. En Deuteronomio, Él es el profeta mayor que Moisés. En Josué, Él es el capitán de nuestra salvación. En Jueces, Él es nuestro juez y dador de la ley. En Ruth, Él es nuestro pariente redentor. En Primera y Segunda de Samuel, Él es nuestro profeta fiel. En Primera, Segunda de Reyes y Crónicas, Él es nuestro Rey de Reyes que gobierna sobre todo. En Esdras, Él es el escriba fiel. En Nehemías, Él es el constructor de los muros derribados. En Esther, Él es nuestro Mardoqueo. En Job, Él es el redentor que vive. En los Salmos,
Él es Jehová nuestro pastor. En Proverbios, Él es nuestra sabiduría. En Eclesiastés, Él es el conocimiento. En Cantar de los Cantares, Él es nuestro amado y nuestro esposo. Él es el lirio de los valles, en la rosa de Sarón. En Isaías, Él es el príncipe de paz. En Jeremías, Él es nuestro profeta que gime. En Lamentaciones, Él es el profeta que gime también. Ezequiel, Él es la maravillosa figura de los 4 seres vivientes. En Daniel, Él es el 4.º hombre en el horno de fuego. En Oseas, Él es nuestro esposo eterno. En Joel, Él es el bautizador en el Espíritu Santo. En Amós, Él es el que lleva nuestras cargas. En Abdías, Él es nuestro Salvador. En Jonás, Él es nuestro misionero que viene a anunciarnos salvación. En Miqueas, Él es el Rey que será Señor en Israel y que será nuestra paz. En Nahum, Él es el mensajero de hermosos pies y Él es nuestro vengador. En Habacuc, Él es el evangelista que predica el arrepentimiento. En Sofonías, Él es el poderoso para salvar. En Ageos, Él es el restaurador de la herencia perdida. En Zacarías, Él es el futuro rey de Sión y el manantial abierto de la casa de David. En Malaquías, Él es el sol de justicia. Hermanos, leamos la palabra de Dios. Jesús se revela en su palabra, en toda la Escritura. Leamos el Antiguo Testamento y pidámosle al Señor que Él se revele a nosotros a través de su palabra. Señor Jesús, en esta hora oramos ante ti. Primeramente, Señor, te pedimos perdón, porque muchas veces hemos ignorado ciertas porciones de tu palabra, porque nos parecen difíciles, porque nos parecen, Señor, en cierta forma duras de entender, porque nuestra mente no hemos comprendido quién eres tú y cómo tú te quieres revelar a nosotros. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a entender que tú te revelas a nosotros en la persona de Jesucristo y que toda la Escritura nos habla de ti y de tu amor. Ayúdanos a través de la lectura a enamorarnos más de ti, a querer conocer más de ti en todo momento. Ayúdanos, Padre Celestial, y te pedimos perdón por lo que hemos ignorado de ti. Pero ahora te pedimos que nos ayudes a entenderte y a comprenderte como ese Creador, como ese Salvador, como ese Redentor que vive para siempre. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por haberse conectado en este tiempo. Yo espero que haya sido de inspiración. Les pido que estemos orando unos por otros. Gracias a Dios el pastor ya está mucho mejor de salud, pero ahorita no es el suegro de mi hermano Jorge Luis está muy delicado de salud. Hay que orar por él y por toda la familia de nuestra hermana Vero Rizo, que el Señor fortalezca en estos momentos de dificultad y que fortalezca a todos los hermanos que están pasando por alguna necesidad. Señor Jesús, te damos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están conectados en esta transmisión. Gracias por los que han de ver la repetición. Gracias, Señor, por la obra maravillosa que tú has hecho en la salud del pastor. Te pido que tú lo bendigas, que tú lo sigas sanando. Te pido por todos mis hermanos de Plenitud de Vida que están teniendo dificultades en su salud, dificultades económicas, dificultades, Señor, con sus familias. Te pido que tú seas con ellos. En esta hora también, Padre Celestial, te suplico que tú tomes la vida del suegro de mi hermano Jorge Luis. Tú lo conoces, Señor. Tú sé con él y con toda la familia, que él pueda, Señor,
entregar su alma a ti y que Él pueda aceptarte a ti como su Salvador, y que en estos momentos de dificultad tú seas su sanador, tú seas su sustentador, el que le dé fortaleza. Bendice a la familia de Vero, a sus hermanos, a sus cuñados, a todos sus sobrinos. Te pedimos por Jorgito, por Eunice, por Tania, por mi hermano Jorge Luis, que todos, Señor, sé que están sufriendo. Ayúdalos, Padre. Bendice, Señor, a mi hermana Rocío, que el día de mañana tiene cita con el ginecólogo para ver su tratamiento de su cáncer. Te pido, Señor, que tú sigas con ella y que la fortalezcas. Bendice a mi hermana Elvira, sánala, Señor. Bendice a mi hermano Vicente, bendice a mi hermana Ana María Cebes, bendice, Señor, a mi hermana Juanita Gutiérrez, a mi hermana Berta Díaz, a mi hermano Memo y a mi hermana Sarita, a todos mis hermanos de Plenitud de Vida, a mi hermana Ramoncita, a mi hermano Gustavo. Ayúdalos, Señor, restáuralos, levántalos y ayúdanos como iglesia a seguir fieles a ti, leyendo tu palabra. Te pido, Señor, que seas con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Les invitamos, hermanos, a que sigan conectados, que estén alerta los que están en fase presencial ante los cambios que vamos a tener en nuestra iglesia. El día de mañana a las 7 de la noche, culto presencial de discipulado, y el domingo 10 de la mañana. También el día 27 de agosto vamos a tener nuestra marcha del Día de la Biblia, así que prepare su corazón y prepare su alma, agende en sus tiempos para que juntos proclamemos el nombre de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.